Sean todos bienvenidos a un video más de Electron Technology. Como ya saben, yo soy Rafael Cáceres y esto empieza ya. En el video del día de hoy simplemente vamos a ver una segunda parte o la continuación de los videos acerca de los transformadores acorazados que yo ya había subido hace como unos 2 meses atrás, que para el que no lo vio, el video ahí está en mi canal. También quería hacerles recordar, o mejor dicho avisarles, no recordarles, mejor dicho avisarles, que he creado un canal de WhatsApp para que ustedes puedan unirse al grupo de WhatsApp y ahí yo pueda asesorarles a ustedes de mejor manera o responder de mejor manera sus preguntas. También estaré publicando varios contenidos o adelantos de otros videos que voy a estar subiendo, así como otro contenido de mi otro canal secundario que ya saben que es Transistor Reset World. En este video simplemente vamos a ver unos esquemas de los transformadores, de cómo podemos conectarlo. No voy a hacer muy largo porque en el video más largo, que dura como media hora, que lo subiré después, voy a publicar la segunda parte de forma práctica, así que este simplemente es un video teórico, introductorio, más específico por parte de los transformadores. Para que entiendan de lo que les hablo, vamos a tocar aquí en la primera imagen y como vemos tenemos dos imágenes de dos transformadores. Si hacemos un zoom aquí tenemos que en esta primera imagen tenemos un transformador con un solo devanado de entrada o un solo bobinado de entrada o primario, un solo primario, y tenemos dos devanados secundarios. En esta primera configuración, la configuración es la misma de siempre, tenemos 220 voltios para un solo devanado de entrada. En este caso el transformador podría ser de 220 o 110. Esto realmente para este ejemplo no importa tanto, pero si en la vida real queremos comprobarlo tenemos que usar una serie, porque si le conectamos 220 a un transformador de 110 se va a quemar, así que no podemos agarrar y conectarle directamente 220 a un transformador que en su primario tiene 110 voltios o trabaja a 110 voltios, porque se va a quemar, se va a recalentar y se va a quemar. Aquí tenemos la forma más sencilla de conectar la red eléctrica alterna domiciliaria. ¿De acuerdo? Si pasamos acá en el otro ejemplo, en este ejemplo tenemos otro transformador que también tiene un solo primario de entrada o un solo devanado de entrada. Pero aquí tenemos el ejemplo de que este transformador trabaja a 110 voltios, no trabaja a 220 como el primero que vimos. Y también la conexión es la misma, un solo devanado de entrada, fase y neutro en ambos extremos. En un lado fase y en el otro neutro, es indistinto porque la alterna no tiene polaridad. Y después tenemos los devanados de salida, que son los mismos de siempre, dos devanados de salida, dos que están en serie y uno que está por separado. Ahora que ya vimos esta configuración o este tipo de conexión para el primario o para la entrada, pasemos a otra imagen. En esta imagen tenemos ya algo un poquito más diferente y algo más complejo, que ya lo voy a explicar de mejor manera en la segunda parte, que dura como media hora, así que les pido un poquito de paciencia. De acuerdo, aquí tenemos el primer ejemplo, que tenemos un transformador con dos devanados de entrada, dos primarios, ¿sí? De acuerdo, aquí tenemos dos primarios. Pero ¿qué pasa? Este transformador ya trabaja con doble voltaje, es decir, le podemos conectar o 110 o 220. En este caso, este ejemplo solamente muestra para conectar 110 voltios. Si quisiéramos conectar 220, vamos a usar ambos devanados primarios en serie, pero en este caso tenemos solamente uno porque es solo para 110 voltios. Como podemos ver, fase y neutro en ambos extremos de un solo devanado del primario. No podemos conectarle ahí 220 porque se va a quemar. Repito, esto hay que comprobarlo con la serie y yo ya voy a mostrarles eso en el video práctico. Pasemos ahora a otro ejemplo. Aquí ya tenemos un transformador que es algo más complejo, o una configuración un poquito más avanzada, que hay que prestar bastante atención porque, como sabemos, esto es un esquemático, no es en la vida real. En la vida real el transformador tiene pines y las conexiones que están en serie, o los devanados primarios que están en serie o secundario, son internos. Y tocaría medir continuidad con el multímetro y luego usar la serie para ver qué devanado es
de 220 o de 110, o si hay algún tap central o no. Aquí tenemos esta configuración donde tenemos que este transformador tiene en serie ambos devanados del primario, ambos bobinados del primario. Podemos ver que están en serie y que tiene un punto centro o tap central que podemos ver aquí. Este es el punto centro o el tap central. En la vida real este es un pin en común con ambos extremos de los dos devanados del primario del transformador. ¿Por qué se usa esta configuración? Una vez más, porque este transformador ya puede trabajar con ambos voltajes, tanto como para 110 como para 220. Tenemos aquí en este caso solamente de 110, yo me equivoqué aquí, le hubiera puesto 220, pero el ejemplo es lo mismo. Si fuese 220 tenemos que conectar estos dos extremos de ambos devanados uno con el otro, ¿de acuerdo? Y de aquí sale un punto centro que viene a este conector. Entonces, ¿qué nos queda? Como podemos ver, tenemos el devanado o bobinado de arriba en serie con el devanado o bobinado de abajo. Y si el voltaje aquí yo le cambiase de 110 a 220, pues tendríamos que ambos devanados ahora ya van a soportar los 220 voltios y yo ya puedo conectarle ahí los 220 a pesar de que el transformador es para 110, ¿de acuerdo? Entonces, este central, si le conectamos 220 con los devanados de primario en serie, no hace falta usarlo. Este devanado de tap central queda al aire, queda libre. Solamente vamos a usar este extremo de aquí y este extremo de acá. Y este que es el tap central queda libre, ¿de acuerdo? Y cada línea de la red eléctrica vamos a conectarlo a su respectivo extremo, tanto superior como inferior. Ahora que ya vimos este ejemplo, pasemos a otro. Aquí tenemos ya una configuración más avanzada. Este tipo de configuración no los traen todos los transformadores. Generalmente este tipo de configuración solamente tienen los transformadores más elaborados, digámoslo así, los transformadores que ya son como para amplificadores de audio o equipos de sonido ya de alta potencia. Primero, tenemos que en el devanado o los devanados primarios o bobinados primarios o de entrada ya son más de 2. En este caso tenemos 4. Un devanado primario que está aparte, 2 devanados primarios que están en serie y otro que está aparte. Este que está en serie que tenemos aquí tiene un tap central, es igual al ejemplo que vimos acá, solo que esta configuración con tap central ya es interno. En este caso nosotros podemos hacerlo un puente, como ya vamos a ver en la segunda parte, de forma práctica. Pero en este esquema o en esta imagen, esta configuración ya es interno. Esto ya lo hace el fabricante, no es algo que nosotros podamos cambiar, a menos de que se desarme el transformador, y pues tocaría desarmar el transformador y sacar la unión que pone ambos bobinados en serie, pero esto de fábrica ya viene así. Si quisiéramos conectar aquí 110 voltios, pues sería muy sencillo. Como podemos ver, tenemos que cada bobinado soporta 110 voltios. Aquí quiero hacer una aclaración. Este devanado del medio que estamos viendo aquí, que tiene un tap central, dice 110 voltios. Y sí, soporta 110. No crean que porque tiene un tap central vamos a agarrar a conectarle los 220 en ambos extremos, porque el transformador igual se va a quemar, igual se va a recalentar y se va a quemar. Aquí lo que sucede es, tenemos que este pequeño bobinado de aquí o devanado de aquí soporta entre 50 a 60 voltios. Y este otro devanado o bobinado de aquí, que internamente está en serie, también soporta otros 50 o 60 voltios. ¿Eso qué nos dice? Que este bobinado en específico o devanado soporta 110, pero no podemos conectarle 220 porque se va a quemar. Como podemos ver aquí, los tres son para 110. Es decir que este transformador, a pesar de que tiene 3 devanados o 3 bobinados de entrada,
¿de acuerdo? O primarios, como quieran llamarle, los tres son para 110. Este transformador también puede trabajar con 220. Aquí tenemos la entrada de la red eléctrica, que yo cometí aquí un error, le puse 11 voltios en vez de 110, aclaro eso. Tenemos que, si conectamos aquí en uno de los primarios, o en uno de los devanados primarios, que es para 110 voltios, no va a pasar nada porque está fabricado para eso. Pero van a ver en la segunda parte que yo hago una prueba, y ahí en una parte del video donde yo conecto la serie justamente en esta clase de bobinados o devanados que supuestamente es para 110, el transformador va a tender a no trabajar. Pero eso ya lo voy a explicar en el video práctico y por qué pasa eso. De acuerdo, si quisiéramos conectarle solo 110, solamente usamos un solo devanado o bobinado de entrada. Los otros, tanto este del medio, tanto como este otro, quedan libres, quedan al aire, y el transformador se configuraría de esta forma. Pasemos a esta otra imagen. Esta otra imagen es el mismo transformador, pero la configuración es para 220, para países que trabajan con 220, como Paraguay, Argentina, creo que también en Brasil trabajan a 220. Y después en Colombia, en Bolivia, ya en Chile o Uruguay, en Perú o Venezuela trabajan con 110 voltios. Así que pues no hay muchos países, al menos aquí en Sudamérica, que trabajen con 220. Aquí tenemos la misma configuración de hace rato, o mejor dicho, el mismo transformador, pero aquí tenemos que ver que este devanado está en serie con el devanado que tiene tap central. ¿Por qué hacemos esto? Esto yo lo voy a explicar de mejor manera en el video práctico. Resulta que hay transformadores que por alguna extraña razón, por más de que le conectemos aquí los 110 voltios, a pesar de que el devanado está fabricado en teoría para 110, el transformador tiende a recalentarse y eventualmente, si no lo desconectamos, se va a quemar. Eso yo lo voy a demostrar en el video práctico, no se preocupen. Para evitar eso, lo que hacemos es, aquí la red de nuevo no lo modifique, tendría que ser 110 y lo puse otra vez 11 voltios, pero ustedes no se preocupen. Tenemos la red de 110 voltios y lo que tenemos que hacer es poner este primer devanado más chico en serie con el segundo devanado que tiene el tap central. Este tap central o pin del medio queda libre, si este realmente no lo vamos a utilizar. Este es otro tipo de configuración para poner el transformador en paralelo, para darle un poquito más de capacidad de potencia al transformador. Pero esta configuración generalmente no se suele usar a menos que hagamos un inversor con retroalimentación o que controle qué potencia va a entregar el transformador, pero eso ya es un tema totalmente diferente. Y este otro devanado queda al aire. Como podemos ver, para 110 voltios hay transformadores que, a pesar de que sus devanados individualmente están fabricados para 110, tenemos que poner dos de los tres devanados en serie para que este pueda trabajar a 110 voltios de forma óptima. Y el otro devanado que sobra queda libre. Ahora pasemos a otra configuración. Aquí tenemos exactamente el mismo transformador, pero la configuración es para 220. Aquí ya obligatoriamente, a menos que quieran que el transformador se queme, vamos a tener que poner los tres devanados en serie. Es decir, este devanado de 110 en serie con este otro que tiene el tap central, y ese a su vez en serie con el de abajo, que también es para 110 voltios. ¿Por qué se hace esto? Porque aquí le estamos conectando 220. Si conectásemos los 220 voltios en cualquiera de los dos devanados por aparte, se va a quemar el transformador, se va a recalentar y se va a quemar. De acuerdo, este pin del medio o tap central no se usa. De acuerdo, este tap central realmente es para poner en paralelo ese devanado en específico. Se juntan los otros dos extremos y nos queda un solo devanado. Pero internamente ambos están en paralelo, pero eso ya es otra cosa que yo lo explicaré si ustedes quieren en otro video. No es complejo, pero es un tipo de configuración que no se suele usar mucho, que digamos. Pero hay transformadores que tienen esa configuración, como yo les voy a mostrar a ustedes
en el otro video de forma práctica. Esta configuración es para 220. Tenemos los 220, una de las líneas va a ingresar por la parte superior, va a pasar por todo el primer devanado, va a pasar por el devanado del medio que está en serie y también va a pasar por el devanado secundario, perdón, por el devanado inferior que también está en serie y va a regresar por el neutro a la línea de 220. Esta configuración se usa para 220 voltios porque los transformadores, como ya les dije, de este tipo ya están fabricados para trabajar con ambos voltajes, pero la configuración cambia. Ahora veamos esta otra imagen. Esta imagen es igual, pero la única diferencia es que aquí ya tenemos la serie. La serie, como ya sabemos, es la lámpara. De hecho, aquí dice serie de prueba. Yo le puse así, serie de prueba L1. Y simplemente la serie podría ir o aquí o abajo. La serie nos va a indicar si el transformador está trabajando bien o no. Eso yo también lo voy a mostrar en la parte práctica. Ahora pasemos a la otra configuración. Lo mismo, solo que para este transformador que tiene un solo devanado en el primario o un solo bobinado de entrada, lo mismo. La serie, valga la redundancia, siempre en serie con el devanado del transformador, y este nos va a indicar si el bombillo prende. Probablemente el transformador no sea del voltaje adecuado, es decir, si nosotros tenemos un transformador de 110 y le conectamos 220 voltios con el circuito serie y el bombillo prende, el transformador quiere decir que no es de 220, es de 110. Si el bombillo por otra razón prende, puede ser que el transformador esté en corto, o directamente puede ser que el transformador pues esté dañado o el ohmiaje sea demasiado bajo, o es decir, el transformador sea de muchísima potencia. Porque si tenemos, digamos, un bombillo de 100 watts y le conectamos un transformador de 1000 watts, el bombillo va a prender. De igual manera el bombillo va a prender, eso yo lo voy a mostrar en la parte práctica. Pasemos a otra configuración. Aquí es exactamente lo mismo, solo que aquí es para 110 voltios. Aquí era para 220 y aquí es para 110. Pasemos a otra configuración. Aquí tenemos la misma configuración, pero con el transformador que tiene ya dos devanados en la entrada, o dos bobinados primarios, o dos devanados primarios. Si es para 110 voltios, usamos solo un devanado. Esta configuración es solo si queremos saber si el transformador es de 220 o 110, por eso yo le puse aquí 220. Si el bombillo prende, sabiendo que el transformador es de 110 voltios, si el bombillo prende, quiere decir que lo más probable es que el voltaje se esté dividiendo, la mitad del voltaje entre el transformador y la mitad del voltaje entre el bombillo. Y luego tenemos esta imagen que es lo mismo, solo que aquí ya tenemos el transformador configurado para trabajar a 220. Ambos devanados están en serie. En esta configuración el bombillo no va a prender a menos que haya un corto, pero en esta configuración, como ya pusimos ambos bobinados de entrada en serie, el bombillo ya no va a prender porque ahora sí el transformador ya va a poder soportar los 220. Pasemos a otra configuración. Bueno, ya no hay más configuraciones. En conclusión, esto era lo que quería mostrarles. Simplemente son tipos de configuraciones de cómo podemos poner los transformadores para trabajar a 220 o a 110. Esto ya lo vamos a ver de forma práctica utilizando la serie. ¿Qué pasa si el transformador está en corto? ¿Qué pasa si el transformador trabaja a 110 y le conectamos 220? ¿Qué pasa si le conectamos otro transformador que entrega 110 a su salida? Es decir, si hacemos un conector, pero una conexión entre un transformador con otro. ¿Qué pasa si ponemos los bobinados en paralelo? ¿De acuerdo? Entonces esa conexión lo vamos a ver en la parte práctica. Simplemente son unas pocas imágenes de aquí del esquemático que yo quería mostrarles a ustedes. En fin, esto es lo único que quería mostrarles. Esta es la segunda parte de la parte de transformadores para aclarar unas cuantas dudas. Quiero agradecerle también a mis dos suscriptores, que es, a ver, vamos a ver el nombre. Yo había puesto por acá. Voy a pausar un rato el video
Simplemente quería agradecerle a Axel5752 por hacerme este comentario y una pregunta muy interesante. Me dice, muy bien explicado. Sería interesante saber de cuántos watts es la lámpara, ¿de acuerdo? Y explicar por qué no prende la lámpara en el, a ver qué dice, en el bombillo primario. Seguro me habrá querido decir en el devanado primario, pero bueno, nadie es perfecto. A ver, Axel, la lámpara realmente va a importar su potencia en el caso de que el transformador sea de muy alta potencia. Es decir, como ya lo comenté hace rato, si tenemos una lámpara o un foco de 110 voltios, perdón, de 100 watts y le conectamos un transformador en serie de 1000 watts, la lámpara va a prender, ¿de acuerdo? La lámpara va a tender a prender, porque al ser el transformador de muy alta potencia, su resistencia es muy baja y es casi como un corto. Y es como si fuera que el transformador no existe y estamos conectando directamente el bombillo a la red eléctrica y el bombillo va a prender. Ahora, en el caso de que no prenda, puede ser porque el transformador está dañado, puede ser porque el transformador está abierto o roto internamente, o porque sencillamente el transformador no consume mucha potencia y es del voltaje para el cual está fabricado. Es decir, si el transformador es de solo, digamos, 200 watts y está fabricado para 220 voltios y le conectamos 220, el bombillo no va a prender. El bombillo no va a prender. Por más de que el bombillo sea de 100 watts, de 200 watts, el bombillo no va a prender. Así que, Axel, aquí ya te respondí tu pregunta. Te agradezco muchísimo por hacerme este comentario. Pero tenemos otro comentario. De acuerdo, tenemos aquí el comentario. Bueno, este era de Axel, que ya lo vimos. Este comentario dice Alibaes 5291. Alibaes dice, saludos. Si el voltaje de entrada es de 120, igual no debe encender el foco. A ver, Alibaes, depende. Si tu transformador es de 220 y tu foco es de 110 y el voltaje de entrada también es 110 o 120 voltios, probablemente el transformador de hecho ni va a funcionar. Es decir, si nosotros tenemos un transformador de 220 y le conectamos 110, en la salida vamos a tener la mitad del voltaje y el transformador va a consumir todo el voltaje que son esos 120 voltios. Es decir, los 120 que hay en la red eléctrica le va a caer totalmente al transformador y el bombillo no va a prender, obviamente no va a prender. Ahora, si tenés un transformador que es de 110 voltios y le conectas 120, ahí sí va a prender el bombillo, ¿de acuerdo? Ahí sí va a prender el bombillo. Si tenés un transformador de 110 voltios y le conectas 220, tu bombillo sí va a prender. De acuerdo, entonces aquí ya le respondí la pregunta a Alibaes 5291. Si tienen otros comentarios, simplemente háganmelo saber en la caja de comentarios y yo con gusto les voy a responder. Y en el caso de que sea necesario, como ahora, voy a hacer otro video explicando de mejor manera. Espero haber aclarado sus dudas. Yo me despido, soy Rafael Cáceres y esto es Electron Technology. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete, comparte y comenta. Nos vemos en otro video y esperen la segunda parte, que dura como media hora. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.